Primero que todo, voy a grabar. Estamos grabando. Les voy a compartir pantalla. Estamos viendo ahora en Python, ¿cierto? Estamos usando Python. Y lo que tenemos es que estamos viendo ciclos, ¿cierto? Estamos viendo ciclos, condicionales, todo lo que tiene que ver con if, else, ¿ya? Tenemos ciclos también, después ahora esta semana están viendo strings, después vamos a ver listas, tuplas y archivos de texto, ¿ya? Entonces después ustedes van a ser poder capaces de crear un código, mira, esto es lo más simple, ¿ya? Que yo voy a poder crear un archivo, ¿ya? Y un archivo va a ser, lo voy a poder crear en Word o en Excel, ¿ya? Si ustedes quieren ahora, agarren su Python y póngale .csv o .txt, bueno, y después aplican esto, y lo que va a pasar es que el archivo, por ejemplo, si es un .csv, va a ir escribiendo como si fuera un Excel, ¿ya? Acá como les dije la semana pasada, el Python lo tengo bugueado, pero lo que sería análogo es a tener el hola mundo repetido tantas veces acá, ¿ya? Esa vez 10 veces acá, el hola mundo, ¿ya? Es como llegar y hacer esto. Bueno, esa coma la puse porque se me fue, ¿no? Pero llegar y poner el hola mundo 10 veces. Y eso se hace utilizando ciclos, como ven acá. Se utiliza ciclos, después se ocupan ciertos comandos, después vamos a ver manejo de strings, ya esto es lo que les estoy mostrando es lo más básico. Y también van a poder ser capaces de escribir archivos de texto, onda como en el blog de notas, ¿ya? Como en el blog de notas, también puede ser en un Word, todo eso. Lo mismo, lo pueden escribir hacia el lado, hacia abajo, ahí dependiendo de lo que quieran ustedes. Y ustedes me van a decir, puta, qué interesante, qué bueno que podáis escribir cosas en Excel, pero ¿para qué me sirve? Ya, pues este es el ejemplo más práctico que yo he encontrado, de por ejemplo, de los formularios de Google, ¿ya? Los formularios de Google son de esta forma, uno los puede crear fácilmente buscando en Google formulario. Yo lo creé recién hace 10 minutos, o sea, no lo creé, lo abrí nomás porque venía como ya por defecto. Entonces lo que hago yo acá es que, bueno, va a ser una invitación a una fiesta. Yo le pido el nombre a la persona, le pido si va a asistir, cuántas personas van a ir y qué comida va a traer, ¿ya? Ahora imagínense que esta fiesta sea de 1500 personas. Ustedes podrían, onda, revisar cada respuesta, ¿ya? A mí, como yo creé la cosa, me salen acá las respuestas. Entonces podría revisar, onda, las 1500. Pero eso no sería onda, no sería como útil, po. No sería algo súper engorroso, al final no me hubiese servido tanto crear la encuesta, pero lo que tiene, la capacidad que tiene estos formularios de Google es que yo puedo ver la respuesta en una hoja de cálculo, ya en un Excel. Entonces, acá me van a salir así, me va a salir, bueno, acá va a salir el tiempo, el nombre, ya acá le puse José Moraga, puede asistir, sí, cuántas personas van, dos, qué va a traer, plato principal, bebidas, tiene alguna alergia, no. Entonces yo esto lo puedo programar. Yo puedo descargar este archivo en Excel. Acá las descargas, ¿ya? Me pueden ser capaz de descargar, perdón, acá. Yo lo puedo pedir que me descarguen un archivo CSV, que era el que yo estaba abriendo acá. Entonces acá yo le pongo, después voy al Python y le digo, mira, ¿sabéis que abre el archivo que se llama, ponte tú, invitación a una fiesta? Lo abro y ahora puedo con todos esos datos, puedo, no sé, contar cuántas personas iban a ir, cuáles son los nombres, a qué hora respondieron, cuánto va a ser el total de personas que van a ir, ¿ya? Aparte de como el invitado principal, cuántas más va a llevar, qué tipo de plato van a traer, cuántos platos principales, cuántas bebidas, etcétera, quién tiene alergia alimentaria, quién no, y bueno, su correo por amor al arte, ¿no? ¿Ya? Así que eso, la idea es que el ramo, la formulación que tiene, es de ir como paso a paso, llegando o sea, para después llegar a poder hacer esas cosas. Bueno, esa es una extensión que tiene Python. En Python también se pueden hacer juegos y etcétera, pero ya ahí ustedes tendrían que entrar a tener conocimiento como propio o en cursos de internet que está lleno. En YouTube, de hecho, hay personas que hacen gratis cursos de todo eso, ¿ya? Así que eso, pues eso es como quizás la aplicación que le podrían dar, onda fácilmente, si quieren, no sé, pues intento hacer un carrete para 200 personas masivo, lo mandan y después lo programan, pues así tener. Entonces, ¿qué logran con programarlo? Saber cuántas personas van a ir, cuánto va a haber de esto, cuánto no, etcétera, y pueden ahí personalizar sus preguntas, haciendo la corta lo que sea, ¿ya? Así que eso. Después también vamos a ver, por ejemplo, el manejo de strings, ya strings como frases, por ejemplo, hay una charla en internet que tiene que ver con que un investigador de la Universidad de Chile agarró todos
los Twitters y Facebook y quería ver cómo era el consumo de marihuana en la población, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? Con manejo de strings, dijo, cada vez que en un Twitter o en una publicación en Facebook aparezca el nombre marihuana, no sé, y todos los derivados, creepy, porro, no sé, todas esas cosas, que lo considerara bien, ¿cachai? Onda, que lo considerara dentro como de las personas, bueno, y que salga esa frase y en conjunto con algo, no sé, pues, positivo, por ejemplo, a favor de la marihuana, que se considerara una persona que probablemente va a fumar, etcétera. Entonces ahí con todo eso se puede prácticamente caracterizar a las personas y después eso tiene avances como bien interesante en todo. Algún día si quieren les puedo contar más de eso, recomendarles libros, documentales, de que como creo que la semana pasada les conté eso de la persona en Tinder que tenían alrededor de como 7000 datos de ella, ¿ya? Entonces, eso. La idea es que vamos paso a paso para después llegar a poder programar cosas bacanes. Así que para que le pongan bueno el ramo y eso. Entonces, vamos ahora con lo que nos compete, que es la ayudantía. Oh, no la abrí, perdónenme. Ayudantía. Uy, se me perdió mi ayudantía. Si alguien lee ayudantía. Ya. Estamos entonces. Ayudantía 5, o sea, guía 5, vamos a ver funciones. Y haga el resumen de siempre, como lo hago más cortito ahora porque ustedes ya vieron en clase el ramo, pero igual manda para que quede con la información como ya lista. Una función permite optimizar en espacio y tiempo un programa, ya que reduce considerablemente el tamaño del código y evita que el programador tenga que escribir muchas veces lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer una función? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el promedio de, de una persona, yo lo hago fácilmente, agarro sus notas y las divido por el total, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera considerar el promedio de 10 personas, ya sería como un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tendría que conocer la cantidad de notas que tiene esa persona y sus notas, ¿ya? Entonces yo podría hacer quizá 10 veces con un ciclo while, ponerle un contador con 10, ya, etcétera, pero al final el código va a ser súper largo y va a ser solamente para 10 personas. Ahora imagínense un curso de 40, el código es mucho más grande. Por lo tanto, yo puedo crear un subprograma, ¿ya? Una parte chiquitita del programa que sea una función. En esta función yo voy a agregar, por ejemplo, que me ingrese las notas y la cantidad de notas. Por lo tanto, yo cuando vea a la persona, por ejemplo, aparece don José Tomás y dice, me ingresa sus notas, me dice, ¿sabes que mi cantidad de notas son 7? Y yo le digo, ya, ahora vamos a agarrar esos dos datos y vamos a llamar a la función. Entonces yo llamo a la función y eso me queda en una línea. Por lo tanto, ahora de pasar de tener 10, o sea, 10 veces un código que sea quizá de 5 líneas cada una, de pasar de 50 líneas, lo vamos a reducir a una con una función, ¿ya? A una es la función y aparte la función tiene que estar arriba. Entonces va a tener, ponte tú, si la función era 10, van a ser 10 más 1, 11, a diferencia de 50 que podría haber sido para 5 personas, etcétera, ¿ya? Entonces, en su forma, bueno, y las funciones pueden ser de todo. De hecho, el, ¿vieron la función len, me parece? El len es una función, solamente que ya viene definida en Python. Al len ustedes le pasan un parámetro, ¿ya? Le pasan el parámetro y el parámetro va a la función, uno no ve la función en el programa porque Python las tiene por defecto. ¿Y qué te retorna la función len? Te retorna cuántos caracteres tiene un número, ¿ya? Así que su forma como base ya va a ser el def. Este comando me va a decir, ahora va a venir el nombre de una función y los parámetros. Yo le paso el nombre de la función, ahí ustedes tienen total libertad con respecto a eso. Pónganle función feliz, función triste, etcétera. Ahora, en las tareas, eso es para su vida de programadores. En las tareas, no pongan tanto esos nombres, mantengan los nombres que les piden, ¿ya? Porque si no, a veces hay descuento en la rúbrica, abajo dice, no sé, pues mantiene nombre de la variable, etcétera, o si usa variable descriptiva, ¿ya? Así que eso. Después, con respecto a los parámetros, acá estos parámetros son variables, ¿ya? Yo le llamo parámetros porque también se le llama así, pero son variables. Ustedes le pueden poner, por ejemplo, si esta fuera la función calcular promedio,
acá yo le tendría que pasar no sé, pues ponte tú las notas y la cantidad de notas. Entonces esas van a ser variables. Después, ¿qué pasa? Hago algo, ya le pongo comandos, sean if, sean ciclo while, etcétera, todo lo que hemos visto anteriormente. Y por último, siempre tiene que ir un return, ¿ya? En el return yo le pongo, le digo, devuelve, ponte tú el promedio, ¿listo? O devuelve cualquier cosa. O sabéis que cuéntame las notas, pero ahora devuelve una carita feliz. Ahí ustedes tienen la libertad. Onda, si la nota es mayor a 55, devuelve una carita feliz y no devuelve una carita triste. Ahí ustedes tienen total libertad respecto a poner qué poner en el return, ¿ya? Acá puede ir cualquier tipo de dato que hayamos visto hasta el momento. Un número, un flotante, un entero, un string, una variable, etc. ¿Ya? Ahora, las variables que yo declaro acá en la función se llaman variables locales, ¿ya? Las variables locales. Por ejemplo, lo voy a ver acá el tiro. Si yo dijera def la función que me diga mi edad el próximo año. No, mi edad en X años, ¿ya? Mi edad, le voy a llamar mi edad. ¿Y qué le voy a pasar yo? Yo le voy a pasar una variable que se llame edad y una variable que se llame años, ¿ya? Le pongo años porque parece que no aguanta la ñ y el Python. Entonces, estas variables son variables locales. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a decir edad nueva, ¿ya? Edad nueva va a ser igual a edad más años. ¿Listo? Y le digo, retorna la edad nueva. Esta es la función. Listo. Ahora en el programa principal, yo le digo, por ejemplo, le voy a pedir la edad a una persona. Ahora yo no puedo usar la misma variable edad porque ya la usé acá, ¿ya? Por lo tanto, para que el programa no se confunda, la voy a cambiar. Y le voy a poner age, ¿ya? Edad en inglés. Y le digo, ingrésame el entero, ¿ya? De ingresa tu edad. Listo. Y ahora le digo, ponte tú, yo le pregunto, ¿quieres saber tu edad en una cantidad de años? Ya, y ponte tú ahí, le puedo poner sí o no, si pone sí, que el programa siga, etcétera. Pero para hacer el ejemplo nomás, y le digo, número, que va a ser la cantidad, o no, cantidad mejor. Cantidad va a ser igual, ingresa la cantidad de años. Ingresa cantidad. Entonces, listo, ahí pedí las cositas, ¿cierto? Tengo la edad, tengo la cantidad. Entonces ahora yo le voy a decir, tu edad perdón, ahora yo tengo que ver cuánto va a ser ese número. Entonces le voy a llamar edad nueva, de nuevo, ya, edad nueva, va a ser igual a, y ahora yo voy a llamar a la función. ¿Y cómo llamo a la función? Le paso solamente el nombre con los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Acá yo no tengo que poner edad y años, ¿ya? No tengo que poner eso mismo. ¿Por qué? Porque acá yo le tengo que pasar con qué trabajar la función. Ahora, para que lo entiendan como de una forma distinta, yo me acuerdo que este ejemplo lo di en la ayudantía pasada, una función es como una receta de cocina, ¿cachai? Pues perdón, como un chef. Al chef tú le pasáis la receta, le decís, mira, ¿sabéis qué? Quiero que me hagáis esto, le paso la función, la receta, y le digo, estos son tus ingredientes. Haz con esto, esto, esto. ¿Qué hace el chef? El chef te prepara todo, ya lo corta, lo pone en trabaja todos los ingredientes, que serían los parámetros, y te entrega un plato, te entrega algo, ¿ya? Entonces acá lo mismo. Yo tendría como, por ejemplo, si la función fuera chef cocina, ¿ya? Yo le paso ingredientes y le paso, no sé, cuando le paso acompañamiento y tipo de carne. Entonces, después yo cuando llamo al chef, yo no le digo, oye, tráigame un acompañamiento con un tipo de carne. No, pues yo le digo, tráigame un arroz con pollo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahora en la función yo le tengo que pasar los datos que ya tengo. Por ello le voy a pasar age y le paso cantidad. ¿Ya? Y después printeo la edad nueva. Veamos si funciona esto. Ingresa tu edad. Yo tengo 19. Quiero saber toda una cantidad de años. Quiero saber cuánto voy a tener en 10 años. 29. ¿Ya? Y ahí lo trabajo de una forma. Si bien acá yo fácilmente puedo poner esto acá, pero era solamente para dar el ejemplo de una función. Cuando acá no sería muy útil, pero era para el ejemplo. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, como a modo de repaso, siempre va el def, va el nombre de la función, van los parámetros. Acá pueden poner la cantidad de parámetros que ustedes quieran, siempre y cuando los vayan a usar.
¿ya? Después va el return. Y nada, pues la función siempre se tiene que guardar en una variable porque si no, no la podéis trabajar. Ahora, lo que les quería decir, estas se llaman variables locales. Si yo acá le dijera printea edad, ¿qué va a pasar? Ingresa tu edad. Está mal escrito, ¿no? Ingresa tu edad. 19, quieres saber tu edad en una cantidad de años, yo le digo 10, ¿y qué pasa? El programa se cae. ¿Por qué? Porque yo le dije printea edad. Y ustedes me van a decir, sí, pero tú dijiste que edad era año acá, pues. Onda edad debería ser 19, pues. Y no, pues, ¿por qué? Porque esto es una variable local y yo estoy usando una variable local en el programa principal. Y eso no se puede hacer. Están las variables locales, que son las de las funciones, que son las que uno trabaja en los parámetros, y después están las variables globales, que son las del programa principal. Una variable local se trabaja solamente en la función y si yo la llamo en el programa principal no existe. En cambio, una variable global yo sí la puedo trabajar en una función, pero como que no se recomienda porque se puede confundir el programa. ¿Ya? Así que vamos ahora con... Voy a hacer el resumen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Si una duda sobre las variables que uno inventa como dentro de la función del def, por ejemplo, esa que dice edad nueva, ¿Mm? después creo otra función abajo, otra def, y ocupo la misma variable, edad nueva. Obviamente no se stackean el valor que tenía antes, o sea, no se guarda ese valor de la edad nueva de la función anterior, sino que se crea como una nueva por cada función. Sí, porque por ejemplo, lo que yo haga acá, por ejemplo, yo creara def, no sé, nacimiento. Ponte tú, yo le entregara el año, etcétera. Y acá vamos a inventar. Acá, por ejemplo, si tú le ponís edad nueva, ya, lo que va a pasar es que, bueno, acá se va a crear la edad nueva, pues, ¿cachai? Pero ponte tú, si tú le dijeras, no sé, pues, X va a ser igual a edad nueva, el programa te va a decir, no, no existe, ¿cachai? ¿Por qué? Y esto, qué bueno que me lo recordaste. Cuando uno arma el programa, está el programa principal y uno arriba tiene que escribir todas las funciones, ¿ya? Las funciones normalmente o generalmente van arriba del programa, en la parte superior. Entonces, la función recién actúa cuando yo la llamo. Entonces, por ejemplo, si tengo la función contar y después tengo la función sumar lo contado, si yo acá en la función sumar lo contado quiero usar la función de arriba, esta tiene que estar, o sea, la que voy a usar tiene que estar definida más arriba, ¿ya? Como que el programa no se va a ir a buscar si más abajo hay una función, no, va a usar solamente lo que conoce hacia arriba. Entonces, si yo quiero contar lo sumado, perdón, sumar lo contado, tengo que ya tener la función de arriba que exista contar, Que ¿ya? exista. Y lo otro, que cuando las funciones recién juegan, cuando uno las llama. Entonces, por ejemplo, si tú querías usar edad nueva, en la función de abajo, tenés que llamar a la anterior, la anterior va a guardar ese dato y después lo va a usar en el otro. Pero como son variables locales, te va a decir, no, esto no existe, así que chao, esto es de esta función, esta es otra. ¿Ya? Igual Vale. como esas dudas las podéis ir probando en Claro, o el, sea, la función igual la lee en fila hacia abajo, sí, pues, ahí en línea. probablemente quizás se guarde, pero sea por como si es que te llegase a funcionar que mantuviera el número, yo te diría que no te lo recomendaría que lo usaras así, porque como las funciones son como más, quizás un poco más Mm, complejas, va a depender de lo que tengáis arriba, de cómo la llamaste, de con qué parámetro quedó, etcétera. ¿Ya? sí, Así que eso. ¿Ya? gracias. Entonces vamos con el verdadero y falso. ¿Alguna otra pregunta respecto a eso? O sea, a las funciones, algo así, algo así. ¿No? Ya, vamos entonces. Y la letra A la va a leer, la va a leer Estefanía Donoso, por favor. Las funciones generalmente van en la parte superior del código, verdadero, ¿Por qué? porque siempre va como la función primero y después va al programa principal, por los ejemplos que he visto. Sí. ¿Qué Porque pasaría? hay que crear la función, po, para que después en el programa principal, si uno pone el nombre de la función ya esté definida. Exacto, para que la función esté definida. Esa era la respuesta correcta. ¿Ya? Bacán. Ahora,
Señorita, perdón, Paz Isidora Belén, ¿puede leer la B, por favor? ¿Sí que está? ¿Qué? La B, por favor. Ya, ¿qué pasa? No sé, ¿Ah? ¿No se acuerda? no me acuerdo. Ya, no importa. Sorry. ¿Alguien que pueda ayudar a Paz? ¿Se puede llamar a una función dentro de una función? ¿Se puede hacer eso? Sí, Sí, verdadero. mientras esté definida antes, sí se podría, ¿no? Sí, exacto. Sí se puede. Mientras esté definida como dijeron ahí. Ya, ahora Vicente Arraño, la C, por favor. El llamado siempre es cal, nombre, función, parámetros. Falso. Basta Sí, colocar el nombre de la función y los parámetros que utiliza. exacto. Bueno, Sí, eso del call lo inventé yo, así que no es eso. Mm, El llamado solamente esa parte. Nombre, función, parámetros, y ahí ahí estarían llamando a la función, pero tendrían que igualarlo a una variable primero. Fabiola Sandoval, la D, por favor. Perdón, sí, la D. Las variables definidas en los parámetros se pueden utilizar en el programa principal. Creo que sí, no sé. Las variables definidas en los parámetros son variables locales o globales. Creo que locales. Sí, las ayudantías globales, o sea, perdón, las ayudantías locales no funcionan en el programa principal, donde están las globales. Por ello, las variables definidas en los parámetros no se podrían utilizar en el programa principal. Ah, ya. ¿Ya? Y vamos a ver, Catalina Salazar, la E, perdón. Vamos. El retorno de una función puede ser con print y return. Falso. ¿Por qué? O sea, ay, no sé, me confundí. Es que no, solo con return. Exacto, sí. El print, si bien uno pone acá en la función, si uno pone un print, lo va a cumplir, onda va a printear algo, pero el retorno de la función es con el return, siempre, ¿ya? Siempre. Sí que está bien, correcto, ¿ya? Y si los parámetros son, ya, vamos entonces con la F. Vamos la F, Catalina Celaya, por favor. Si los parámetros son enteros, el return sí o sí tiene que ser un número entero. Según yo, no necesariamente, ¿Por qué? porque puede volver también como a una variable. ¿No? Claro, pues uno puede devolver lo que sea, ¿cierto? Ujú. Cualquier cosa. ¿Ya? Y por último, no, me faltan dos. Vamos con la G. Anaís Salas, por favor. Ya. Indique cuáles son verdaderas. Para devolver valor se escribe return es igual a valor a devolver. Para devolver valor se escribe return entre paréntesis valor. Y para devolver valor se escribe return valor. La tercera. Exacto. Ahora como dato, probablemente se vayan a equivocar, porque hasta a mí me pasa, de que hagan esto, return, y le pongan el valor entre paréntesis. El Python les va a devolver igual el valor. Lo que sí, este dato es un dato que aún no vemos que se llaman tuplas cuando están en paréntesis. Por ello, después probablemente, si ponte tú el valor sea una edad, y después quieren comparar la edad que ingresaron, por ejemplo 19, con la tupla 19, el programa les va a decir que son distintos, y ustedes van a decir, oye, pero si tengo 19, 19 es lo mismo. Y no, porque como son tipos de datos distintos, van a diferir ahí. ¿Ya? Y ahora por La último, última, Ezequiel Córdoba la quiere responder. ya, dale no sé quién es, pero Dale, Ezequiel. está.
Hola, profe. No sabe. No soy profe, pero en tele. Fuente. La H. ¿O alguien que quiera responder la H? No se amontonen. Si se llama una función antes de definirla, Python la busca de forma automática. Es falso. Porque si no la definía antes, te tira un error. Si no la has definido. Exacto. Exacto. Una pregunta, ¿eso es porque igual el Python lee de arriba hacia abajo solamente, o como en orden, o no? Exacto, también, sí. Como la lectura del Python es secuencial. Si bien el programa va a partir, como cuando ustedes definen funciones, como el Python se va a saltar las funciones y va a ir abajo, donde tú, a la primera línea de código principal. Va a empezar a leer ahí, va a encontrar una función, va a ir a preguntar arriba, ¿la función está? Sí, bacán. Ahora, si la función no está definida, el Python no la va a buscar para abajo ni para arriba, siempre va a ir a buscar hacia arriba, como de lo que ya leyó. Por eso la lectura es secuencial, ¿ya? De arriba hacia abajo. Ya, entonces vamos ahora con el primer ejercicio. Yo les digo, ¿quieres optimizar el tiempo para calcular el promedio de tus ramos? Por lo que generas un programa que calcule el promedio para n ramos con z notas, siendo n y z variables ingresadas por el usuario. Entonces, bueno, la nota es que debe tener una función que calcule el promedio. Esa es la gracia de que sea el programa. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le voy a ingresar una cantidad de ramos, ya una cantidad de ramos, por ejemplo, mate 11 y física 100. Le voy a pedir el nombre del ramo, le voy a ingresar la cantidad de notas que yo tengo en ese ramo, le paso las notas y me dice mi promedio, ¿ya? Y después lo mismo. Por ejemplo, y el programa tiene que funcionar para cualquier cantidad de notas. Fíjense que acá que en mate tenemos 3 notas y en física 100 tenemos 4 notas. Yo le paso las notas y para ambos me tiene que ingresar el promedio. Acá lo mismo, para un ramo también tendría que funcionar. Tiene que funcionar para n ramos con z notas, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver todo lo que hemos visto en el semestre. Déjenme eliminar esto. Ya. Vamos entonces. Partimos. Primero que todo, yo voy a pedirle la cantidad de ramos, ¿ya? Entonces le digo input, cantidad de ramos. Listo. Ingreso la cantidad de ramos. Y después con esos ramos yo tengo que pedir una cantidad de veces, ¿cierto? Entonces yo voy a generar un ciclo while. Y le voy a decir, mientras ramos sea mayor que 0, ¿qué hago? Le voy a empezar a pedir las notas, ¿cierto? Porque recuerden que se tiene que repetir n veces, ¿cierto? Acá yo le puse 2 ramos, el ciclo se repite 2 veces, acá yo le puse 1, se repite una vez. Por lo tanto, mientras sea mayor a 0, yo lo voy a hacer. Y después, obviamente, le tengo que poner la condición de que ramos tiene que ser menor o igual, o sea, perdón, ramos menos 1, ¿ya? Y le voy restando 1, para que en algún momento la condición se haga falsa. Después, voy a crear, ahora que tengo que ir a pedir las notas, entonces yo le digo acá a la persona, dentro del ciclo, le digo que me ingrese el nombre del ramo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que era física 100, yo le digo input ingrese del ramo, ¿ya? Ingresa el nombre del ramo, acá tiene que ser le pongo solamente input. Acá en su tarea siempre ponen esto y son súper porfiados porque yo les he dicho muchas veces que no. El input, por definición, ya espera un dato de tipo string, por lo tanto poner string al string es redundante, ¿ya? Así que no lo hagan. No lo hagan, porque el input recibe un string, ¿ya? Lo espera. Por eso cuando pedimos números, nosotros le ponemos antes un entero. ¿Por qué? Porque el string que le vamos a ingresar, por ejemplo, aquí le paso el 13, el input lo recibe como número, pero ¿qué hago yo? Le aplico el entero y me dice, ya no soy la letra, pero el carácter 1, 3, ahora soy el número 13, ¿ya? Así que no pongan el str antes. Listo, le pido el nombre del ramo, ¿ya? Y le voy a pedir la cantidad de notas que hay en ese ramo. Cantidad de notas, le digo, ahora sí es un entero, ¿cierto? Porque la cantidad de notas es un entero. Si me ponen flotante, no.
cantidad de notas. Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Alguien que me ayude a continuar. ¿Qué debería hacer yo ahora? Si ahora tengo que pedir las notas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para pedir las notas? Sí, a una cantidad n de notas. ¿Nadie? Ya, pues como yo tengo que pedir una cantidad n de notas, una cantidad que no está definida, o sea, no está definida por el programador, sino que la define el usuario, tengo que hacer un ciclo while, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Te digo lo mismo anterior. Mientras la cantidad de notas sea mayor a 0, ¿qué hago? Le voy a pedir las notas. Entonces acá yo voy a agregar nota igual input, perdón, int input ingrese nota, ¿ya? Y esto acá yo le voy a ir ingresando todas las notas. Ponte tú, si yo le digo, son 3 notas, la nota la voy a pedir 3 veces, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo con esas notas? Si yo quiero calcular el promedio, las tengo que ir sumando, ¿cierto? Las tengo que ir sumando. Entonces yo voy a crear acá una suma, ¿ya? La suma tiene que ir afuera y abajo lo voy sumando. Entonces le digo suma más igual nota, ¿ya? Entonces, ¿por qué la suma afuera? Porque para cada ramo la suma de las notas va a ser distinta, ¿cierto? Tiene que ir afuera de este ciclo, pero no afuera de este. Si yo lo pongo afuera del ciclo while de ramos, voy a ir juntando la suma de todas las notas de todos los ramos. Pero como yo quiero que sea por ramo, lo hago bajo el while del ramo. Entonces, suma igual 0 y después adentro del while de las notas voy sumando la suma. O sea, perdón, sumando las notas. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se calcula un promedio? Acá es donde yo voy a usar la función. Voy a crear la función calcular promedio. ¿Ya? Entonces, perdón. Voy a crear acá la función de promedio. ¿Ya? ¿Y qué le voy a pasar? Yo le voy a pasar la suma y la cantidad. ¿Ya? Suma y cantidad. Entonces yo le voy a decir, perdón, suma y cantidad. Y ahora yo le voy a decir, como tengo la suma, que es suma, perdón, acá yo le voy a cambiar el nombre pues, para que no haya problema entre variable global y variable local, suma notas y cantidad, ¿ya? Entonces ahora yo sé que el promedio de algo es igual a la división entre esos dos. Entonces va a ser suma notas partido en la cantidad. ¿Y qué le pongo? Devuelve el promedio. Return promedio. Tal cual. Onda no es return promedio, return igual promedio, no. Return promedio. Nada más. Listo. Entonces acá, cuando yo ya tenga la cantidad de notas, ya cuando esto ya se deje de... Ah, y acá tengo que hacer la condición para que en algún momento se deje de cumplir. Cantidad de notas menos igual. Listo. Finalizada. Sume todas las notas. Listo. Ahora yo quiero saber el promedio del ramo. Entonces genero una variable que se llame promedio ramo y llamo a la función promedio. ¿Qué parámetros le paso a la función promedio? Alguien que responda. ¿Qué mandaron en el chat? Bueno, alguien que me responda. ¿Qué parámetro le debería yo pasar a la función promedio? Si acá yo le paso suma notas y una cantidad. ¿Dónde yo tengo la suma de las notas? Lo tengo en la variable suma. Por lo tanto, acá yo le paso suma y la cantidad de notas. Si bien se podría pensar inicialmente que lo tengo en cantidad de notas, pero fíjense acá que la cantidad de notas ahora va cambiando. Entonces yo voy a crear como una variable auxiliar, por así decirlo, que le voy a llamar cantidad, que no va a cambiar, y va a ser cantidad de notas. Ya tengan cuidado con eso también. Onda, yo sé que acá tengo la cantidad de notas, pero esta cantidad de notas después pasa por un proceso hasta que queda 0 y se cambia totalmente los valores. Entonces, cantidad. Listo, ahí llama la función. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que printear tu promedio en el ramo. ¿Ya? Entonces yo le digo print tu promedio en, y ahí le voy a pasar nombre ramo. Promedio en nombre ramo es, y después viene el promedio. ¿Ya? De esa forma. Listo. Tengo el ciclo while, ahora me faltaría la condición, que creo que quedó más abajo. No sé dónde.
Ahí está. Ramos igual menos 1. Ya lo había hecho, pero quedó subir abajo. Ramos igual menos 1. Entonces ahí estaría como el programa listo, ¿cierto? Veamos si funciona. Ingrese cantidad de ramos. Entonces yo tengo 3 ramos este semestre. Tengo 129. Hice cantidad de notas 3. Yo me saqué, no sé, un 60, un 55 y un 80. Tu promedio en física 109 es... Ah, perdón. Promedio ramo. Ahora sí, perdón. Miren, acá como yo le pasé el nombre de la función, murió al tiro. No me dio todo eso, pero acá la variable se llamaba promedio ramo. Por eso está mal ahí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces ingrese mate 0, mate 100. Ah, perdón. Ingrese cantidad de ramos, 3. Ahora sí. Mate 100. No sé, nota, me saqué un 100, un 0 y un 0. Su promedio es... Ah, le puse cantidad de notas, 100. Nada. Ya, pero bueno, ahí. Ahora sí. Ingrese nombre del ramo. Mate 100. Cantidad de notas, 2. Me saqué un 100 y un 50. Tu promedio es 75. 100 más 50, 150, partiendo 75. Ahora, como son 2 ramos, el otro es física 100. Ya, ponte tú. ¿Y qué notas tú? Tuve una nota nomás. ¿Y qué nota te sacaste? Un 55. Tu promedio es 55. Y ahí se termina el programa. ¿Ya? Ahora, si bien podríamos hacer de que se calculara como el promedio total, sí se puede hacer, donde ir sumando todos los promedios y ir viendo eso. ¿Ya? Por eso sería el primer ejercicio. ¿Ya? Ahora, de acá. Y yo les digo, un número palíndromo o capicúa es un número que visto con sus cifras ordenadas al revés tiene el mismo valor que el original. Ejemplo, el 272 es palíndromo, ya que 272 es 272 al revés. Escriba la función girar número, que yo le pase las cifras y el número, y que reciba como parámetro la cantidad de que reciba como parámetro esos dos, ¿ya? Acá vamos a hacer un cambio, ya en esta ayudantía, y vamos a hacer que girar número, yo le pase solamente el número, ¿ya? Le voy a pasar solamente el número, porque sería muy fácil hacer lo de que yo le pase la cantidad de cifras y el número, aparte le va a servir para su tarea, ¿ya? Entonces, vamos con la función girar número. Entonces, la función girar número, ¿qué hace? Yo tengo un número de n cifras, ¿y qué hago? Lo tengo que dar vuelta, ¿ya? Por ejemplo, yo le paso el 124, ¿y qué número tengo que entregar? El 421, ¿ya? Así que eso se tiene que hacer. Entonces yo voy a usar la función, como yo les dije ahí el nombre, de girar número, ¿ya? Después yo les voy a mandar de nuevo la ayudantía esa, porque me acuerdo que esta era como la primera que hice y después lo cambié, así que les voy a enviar la nueva, de girar número, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Yo tengo que saber cuántas cifras tiene ese número, ¿ya? Tengo que ver cuántas cifras tiene ese número, ¿y qué voy a ir haciendo? Como ahora también están viendo strings, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la última cifra, como lo hicieron para la tarea anterior, saco la última cifra y la voy a ir sumando, pero como string. ¿Por qué como string? Porque, por ejemplo, si la última cifra es 129, ¿ya? Tengo el número 129, la última cifra es 9. ¿Yo qué quiero hacer? Que ahora el 9 pase adelante. Después saco el 2 y el 2 lo tengo que pegar al 9, ¿cierto? Entonces eso yo lo puedo hacer con una concatenación, es decir, cuando yo sumo string, es decir, pegarlo. Si yo le digo, suma el 9 más 2, me va a dar 11, pero yo no quiero que me dé el 11, pues yo quiero que me dé el 92, 92, ¿ya? Entonces por eso lo sumo como string, entonces tengo que ir ahí haciendo cambio de los datos, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Qué bueno, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero que todo yo voy a decir mientras el número, ¿ya? Mientras el número sea mayor o igual a 1. ¿Ya? ¿Por qué mayor o igual a 1? O de hecho puede ser mayor que 0. Vamos a dejar mayor a 0. ¿Ya? Mientras el número sea mayor a 0. Yo como saco el último dígito. Ahora, esto sirve para un número en general. ¿Ya? En la tarea anterior yo les di el ejemplo para un número de 4 cifras. ¿Ya? Ahora este es para un número en general. ¿Y cómo lo voy a hacer? El número lo voy a ir dividiendo en 10. El 129 lo divido en una división entera a 10, me da 12. El 12 lo divido en división entera, me da 1. El 1 lo divido en 10, me da 0, y algo.
Por lo tanto, como es división entera, queda en 0, por lo tanto, número que es 0 mayor a 0, no. Por lo tanto, ahí se deja de cumplir el while. Entonces, en el dígito, yo saco la última cifra con el módulo 10, ¿cierto? Como lo vimos, y ahora el número yo lo actualizo. Y el número ahora va a ser número división entera 10. ¿Ya? Y ahora, tengo el último dígito, ¿cierto? Entonces yo ahora voy a crear un string, y le voy a llamar string, que va a estar vacío. ¿Cómo creo un string vacío? Poniéndole eso, solamente dos comillas. Acuérdense que los strings, yo para escribir un string, lo voy a hacer acá abajo. Yo escribo hola, y ahí ese string contiene hola, pero si yo escribo coma y lo cierro al tiro, el string vacío. ¿Ya? Listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? El string, yo le voy a ir sumando. Entonces le voy a sumar lo que tiene el string más el dígito. Y ahora, una pregunta para ustedes, si es que han visto las uvas de esta semana. ¿Qué pasaría si yo sumo el string onda nada con el número 1? ¿Qué pasa? Si yo sumo 1 con nada, con string nada, ¿qué pasa? Apuesten, jueguense su apuesta. Un espacio. Tú me decís que da 1 más nada, te da un espacio. Don José Tomás Guzmán dice que me va a dar nada pegado con el 1, ¿ya? Y el chiste master, ¿qué más? ¿Alguien da más? ¿Qué va a pasar? Ya, lo que va a pasar es que el programa se va a caer. ¿Por qué? Porque estoy juntando un carácter con un número. No puedo sumar caracteres con números. Ahora, lo que tengo que hacer es que el número yo lo paso entero, perdón, el número yo lo paso en string, y ahora el string lo pego con nada. En ese caso, ahí hubiese ganado don José Tomás, José Tomás, claro, porque sería 1 más el string 1 más el carácter nada, me da 1 nada, ¿ya? Exacto, ese tipo de error. No se puede, es un error de, se puede solo concatenar un string, con un entero. Oye, me dio risa que Ignacio Órdenes se llama ahora Ignacio Desórdenes. Ya. Entonces, ¡Qué payaso! y ahí yo le pongo string antes, ¿ya? Ese es el cambio que yo tengo que hacer. Ahora el string, le voy a sumar el string que tenía antes, es decir, el vacío más el dígito. Entonces, a la segunda vez, cuando el ciclo se haga por segunda vez, ya no voy a tener el string vacío, pues, sino que voy a tener el último dígito. ¿Y qué le voy a pegar? El dígito anterior. Y así voy a ir sucesivamente, ¿ya? Y finalmente yo le digo que retorne el string. Y ahora yo le voy a decir print, perdón, ahí igual, input, números, ¿ya? Y ahora yo le voy a decir printea. Lo otro también que se pueden hacer es que las funciones, en vez de llamarlas así como para printearlas, lo pueden printear directamente. Así que le digo, printeate eso. Vemos si funciona. 1, 2, 3. Me equivoqué. 1, 2, 3. 3, 2, 1. ¿Ya? Ahí también me equivoqué. Ingresen. ¿Ya? Y por ejemplo, si yo le paso el 1, 2, 3, 4, 5, me da el 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Eso lo pueden, es bien útil esa parte para la tarea. ¿Ya? Y ahora yo les voy a mostrar un video de un amigo. No es un amigo, pero es de... ¿dónde está? Mi video. Puta, denme 2 segundos. ¿Dónde está ahí está, igual. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Espérense. Déjenme ver si le estoy compartiendo el audio. ¿Sí? ¿Lo escuchan ahora? Los conocéis todos. Se les llama también números. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan?
Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ahí, bueno, ya, entonces vamos a ver este videito y después vamos a programar lo que dice este cabrón. Acá yo les hago como la intro. No, era este, sí parece que era este. Vale, a los capicúas los conocéis todos. Se les llama también números palindrómicos, pero mola más capicúa. No estaréis conmigo. Además, capicúa viene del catalán, cap, cabeza, y cua, cola. Algo así como un calendario, pero sí. En fin, a lo que íbamos. Los capicúas, hay mucha gente que los busca en las matrículas de los coches, en la lotería, en mil cosas. Es fácil construir un número capicúa. Cualquiera puede conseguir capicúas. Por ejemplo, poniendo 3 treses seguidos consigues el 333. O con cualquier número, como el 534, pues se lo concatenas al revés y tienes el 53443. Es divertido contar capicúas. Y se pueden decir algunas cosas interesantes, como que la mayoría de los capicúas son números compuestos, no primos. En concreto, Banks, Hart y Scata probaron en 2004 que P de X crece como N de X por el logaritmo del logaritmo del logaritmo de X dividido entre el logaritmo del logaritmo. Vale, pero vamos a divertirnos hoy. Bastante entretenida de conseguir capicúas y es a partir de un número cualquiera sumarle su reverso, o sea, el número formado por las mismas cifras pero en posición inversa. Y así hasta que nos salga un capicúa. Os pongo un par de ejemplos. Ya, entonces vimos primero que el número capicúa era el que leído al revés, era el que se ve igual, ¿ya? Y ahora vamos a ver una parte donde él enseña como una especie de algoritmo matemático para llegar a saber si un número cumple esa condición, ¿ya? Para Vamos lo- con el 15, le sumamos el 51 y nos da 66. Otro, cogemos el 87, le sumamos 78 y da el 165, que no es capicúa. Así que repetimos la operación. Al 165 le sumamos el 561 y nos da el 726. Y a este le sumamos el 627 y nos da el 1353, que no es capicúa todavía. Así que le sumamos el 3531 y nos da 4884. Partiendo del 87 hemos llegado al 4. ¿Ya? Entonces el algoritmo que hace es, agarra un número, ¿ya? Agarra un número, lo da vuelta y se lo suma. Si esa suma es capicúa, se termina el programa. Si no, si la suma no es capicúa, ¿ya? ¿Qué hace? El mismo número lo agarra, lo da vuelta, lo suma, ¿ya? Y sigue, continúa, ¿cierto? Ahora creo que da un último ejemplo y Si sigue. queréis echaros una risa, empezad por el 89. Vais a necesitar 4. Entonces, el 87 lo suma con el 78. Esta suma es suma aritmética, ya no es la suma que yo les decía de concatenación, suma aritmética. Listo, acá el 165 lo da vuelta, le da el 561, lo suma, ese número no es capicúa, ¿por qué? Porque no se lee al revés, de igual forma. Lo suma y ahí tampoco le da, después suma eso y ahí sí le da, ¿ya? Partiendo del 87 hemos llegado al 4884 en 4 iteraciones. Si queréis echaros una risa, empezad por el 89. Vais a necesitar una calculadora fuerte. Perfecto. Como somos matemáticos, Bueno, y ahora como somos porfiados, vamos a ver qué pasa con el 89. En vez de hacerlo con una calculadora, lo vamos a programar, ¿ya? Y a modo también de conocimiento para ustedes, esto es un ejercicio que salió en un certamen. Si bien obviamente no salía con el video de derivando, salía, este era el enunciado, de hecho yo lo robé. Dice, un número palindrómico es aquel que inicialmente no es palíndromo, pero luego de una serie de pasos sí lo es. ¿Cuáles son los pasos? Si el número no es palíndromo, se le suma el número original con el número invertido hasta que se llegue a un número palíndromo. De lo contrario, se repite el proceso cuantas veces necesario. Entonces, tengo el 13, que es palindrómico. ¿Por qué? Porque el 13 más 31 da 44. Bacán. El 95 es palindrómico, ya que 95 más 59 es 154. 54 más 451 es 605. 605 más 506, onda voy sumándolo al revés, me da 1111, que es totalmente palindrómico. Y el 196 no es palindrómico. Ahora, escribe un programa que reciba un número que sea palindrómico. Onda, nosotros no nos vamos a meter con esos casos, ya con los números que no sean palindrómicos. ¿Por qué? Porque el computador va a estar eternamente preguntando. Y le digo que muestre todas las sumas intermedias, ya las sumas intermedias, tal cual como acá, la cantidad de pasos y que muestre el palíndromo encontrado. Entonces, por ejemplo, acá el 124 lo encuentra el tiro, ¿ya? Y el palíndromo es 545 encontrado en 1 paso, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora con el 6174 se encuentra en 4 pasos. ¿Por qué? Porque recién ese número es el palíndromo, ¿ya? Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo?
¿Cómo lo harían ustedes? Cuéntenme, lo escucho. Después yo les muestro la solución y todo, pero cuéntenme cómo lo harían. Cualquier idea nomás, así, no me digan, no, primero hacer el input, no, mira, sabéis que yo creo que habría que hacer esto, usar un condicional, un while, etc. Cuéntenme cómo lo harían. Primero hay que tener un while que dure mientras no se dé con el número palíndromo. Ya. Anda, podría ser un mientras no sea palíndromo, ¿cierto? Como asumir de que inicialmente nada es palíndromo. Claro, inicialmente hay que tener una función que dé vuelta a los números. Y tenemos esa función, ¿o no? La que hicieron delante de girar número, ¿o no? ¿Esa sirve? Exacto, esa misma. Esa es la Bueno. que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, también así como a modo de, para contarles también, no me acuerdo si este certamen lo di yo o no, pero normalmente los certámenes, por lo menos en presencial, y como yo vi que era en el semestre pasado, es que les pasan un ruteo, y en el ruteo, en presencial, venía una función X. Por ejemplo, venía la función girar número. Obviamente no se llamaba girar número, pues se llamaba función 1. Y tú hacías el ruteo y al final te decía, explique qué hacía la función, como en pocas palabras. Entonces uno mediante veía el cambio de los números, uno decía, ah, ya mira, sabéis que esta función da vuelta al número. Y después en la última pregunta, normalmente la pregunta 2 o 3, te daban, por ejemplo, el ejercicio del palíndromo y uno decía, ah, pero yo puedo usar la función del ruteo. Y escribía y de nuevo nomás la función del ruteo. Onda, le cortáis alguna parte nomás, listo. Y salía. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente también para su certamen. Para que me acordé antes de seguir. ¿Cuándo tienen el certamen? ¿Uno? ¿Cuándo lo tienen? No saben. Creo que en la última semana del mes, creo. ¿De qué, perdón? ¿La última semana de? Del mes. Ya, de octubre. Ya, entonces, esa semana, la semana que ustedes tengan el certamen, vamos a cambiar la ayudantía y yo les ofrezco que sea el día lunes o martes, ¿ya? Porque como la tenemos el viernes, como que perderían una ayudantía, pues, entonces la cambiamos de día para un horario que podamos todos y así hacemos ejercicio certamen y todo, ¿ya? Así que ahí en algún momento probablemente de la semana les voy a pedir que llenen una encuesta, así como de Google, para ver los posibles horarios. Pero yo creo que van a ser horarios del día lunes, que es el día que tengo más desocupado, ¿ya? Y espero que ustedes también. Ya, entonces les doy, este es el ejercicio que vamos a hacer. Como decía acá el compañero, me están troleando, creo que era, bueno, no me acuerdo si fue, pero vamos a hacerlo con un ciclo while, pues, efectivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como tengo que usar la función, la voy a dejar ahí, ¿ya? La voy a dejar ahí hecha, ¿ya? La dejo ahí hecha. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a asumir inicialmente que ningún número es palíndromo. ¿Por qué? Porque yo no he verificado la condición. Entonces yo voy a decir que palíndromo es falso. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a pedir al usuario primero que ingrese un número, obviamente. Le digo input, ingrese número, ¿ya? Y le voy a decir, mientras palíndromo, perdón, mientras no sea palíndromo, yo voy a ejecutar el programa, ¿ya? While not palíndromo. ¿Qué significa while not palíndromo? Como palíndromo está en false, yo acá estoy diciendo no falso, es decir, verdadero. En algún momento, cuando yo verifique que el número efectivamente si es palíndromo, es decir, cuando palíndromo sea true, ¿qué va a pasar con el ciclo? Mientras no verdadero es falso, por lo tanto se deja de hacer, el programa termina. ¿Ya? Entonces le pido el número, ¿ya? Le pido acá el número y voy a ejecutar algo, una cantidad n de veces que yo no sé de antemano, ¿cierto? Entonces yo quiero primero que todo conocer su inverso, el número al revés. ¿Y cómo conozco el número al revés? Llamo a la función y le digo, mira, ¿sabes que gira el número? Y yo le paso num, ¿ya? Acá, de nuevo vamos a tener el problema. Como yo acá tengo num, acá también tengo num, por lo tanto yo le voy a cambiar el nombre a esta variable y le voy a poner número, ¿ya? Para no tener esos problemas. Ahora, hay un detallito respecto a la función girar número. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace el dato que devuelve la función girar número?
En CTR, ¿no? Claro, es un dato string. Por lo tanto, como yo quiero trabajar números, tendría que o convierto esto directamente a string o este lo convierto a número. Entonces lo que voy a hacer es pasarle mejor voy a trabajar con números. Onda, y le digo int string, ¿ya? Entonces ahora me devuelve números. Listo. Tengo el inverso. Y ahora le voy a preguntar, si el número, ¿ya? El número que me ingresó la persona es igual al inverso, ¿qué significa? Que el número es palíndromo. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo palíndromo igual true. Perdón. Palíndromo igual true, ¿ya? Y de que si es que no es igual, tengo que entrar a trabajar el número. ¿Y cómo era el algoritmo que nos decía don Eduardo Sáenz? Agarro el número original y le sumo el al revés, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Ahora creo un nuevo número que se va a llamar número va a ser igual al número más el inverso, ¿ya? Y ahí tengo el nuevo número. Entonces, ¿qué pasa acá? El número. ¿Qué pasa acá? Se renueva el número, es decir, ahora el número va a ser como el 165, por lo tanto el ciclo va a volver y me va a decir, palíndromo, ¿cómo quedó? Ah, palíndromo sigue estando en false, por lo tanto sigo en el ciclo. Le voy a hacer el inverso de 165, 561, y le pregunto, ¿el número ahora es igual al inverso? ¿El 726 es igual al 627? No, por lo tanto sigo, ¿ya? Y así va a ir sucesivamente. Listo, tengo el número más el inverso, y como vaya en el ejercicio les digo que vayan printeando los pasos, tengo que printear ahora paso 1, ¿ya? ¿Y cómo va a ser el paso 1? Va a ser como tengo que, perdón, va a ser paso, ¿ya? Paso, y tengo que ir contando los pasos, por lo tanto voy a crear un contador, y contador va a estar inicializado en 1, ¿ya? Paso con paso, ¿ya? Y le voy a decir coma, contador, y después sigo. Paso número 1, le paso el 2 puntos, después le voy a pasar el número, ya, paso número 1, el número, y después le digo más su inverso, ¿cierto? El número más su inverso, perdón, coma, es igual a, y le paso, perdón, le paso el número más el inverso, es decir, el número nuevo, ¿cierto? El número más inverso es igual al número, ¿ya? Ahora ustedes me van a decir, oye, hombre, ¿cómo tenéis dos veces? Onda me va a decir, el 1 más algo es igual a 1. Y yo les digo, no, porque vamos a cambiar el orden de esto. Onda, primero vamos a printearle cuál era la suma que tenía y después le vamos a hacer el cambio al número, ¿ya? Entonces acá en vez de tener número, como número va a ser esto mismo, yo le voy a decir, es número más inverso, ¿ya? Que es prácticamente lo mismo que tengo acá. Y acá yo actualizo la variable. Y en ambos casos, contador más igual. Listo, pues veamos si funciona. Ah, ya. Ahora, cuando el programa termine, es decir, cuando sea palíndromo, tengo que printear algo y decirle el palíndromo es, y el último número en que quedó, que sería número, ¿cierto? Palíndromo es número. Le vamos a decir encontrado en contador pasos. ¿Ya? Veamos si funciona. Oye, pero ahí pusiste número más inverso. Muchas gracias, estimado. Como siempre, atenta. Ingrese número. Entonces vamos a partir con el 6174. Paso 1, pasa eso, ya, y onda tal cual como yo le había hecho acá. Sigue funcionando, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, palíndromo hemos encontrado en 6 pasos. Y ahí me equivoqué porque el contador se hace solamente en los pasos. Entonces, como yo lo puse siempre al final del while, tendría que ir, me parece que esto tiene que ir acá, indentado. Veamos si funciona ahora. Entonces yo le paso el 6174. En 5 pasos, menos 1, contador menos 1, para que no me considere la última vez cuando se hace falso. Y ahí me dan los 4 pasos. ¿Ya?
6.174. Entonces, veamos si está funcionando bien. 6.174 más el mismo número al revés da eso. ¿Eso es palíndromo? No. Entonces sigo, lo sumo con el mismo al revés, es palíndromo, no, etcétera, hasta que llega al 79.497. Lo encuentra en 4 pasos. Y ahora acá don Eduardo Sáenz nos dice... Partiendo del 87 hemos llegado al 4.884 en 4 iteraciones. Si queréis echaros unas risas, empezad por el 89. Veamos qué pasa con el 89. Da toda esa cantidad de pasos, que son 24 pasos, y da ese tremendo número. ¿Cachai? Entonces esa era la gracia como de programarlo, pues si bien acá, ponte tú con el 89, perdón, con el 84 que daba al principio, son 2 pasos, ¿cierto? Perdón, con el 87 dijo. Con el 87, él decía que eran 4 pasos, ¿cierto? Y después dice, bueno, esto nosotros lo podemos hacer prácticamente con una calculadora, pero ahora si nos vamos a preguntar qué pasa con el 89, tendríamos que empezar a sumar números de todas esas cifras, pues, que son, a ver, eso es 1.000.000, 1.000.000.000, 8.000, no sé, 8.813.200 millones, no sé leer ese número. Si alguien es capaz de leer ese número ahora, yo le pongo un 100 en la próxima tarea. Siempre que sale la tarea, ¿ya? Listo. Así que eso, po, ¿alguna pregunta con respecto al código? Si bien, onda, el código es capaz de hacer algo gigante, prácticamente no es muy largo, pues solamente es. Son 23 líneas de código. ¿Ya? Así que eso, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Nada? ¿No? ¿No? Ya. Entonces estaríamos, les voy a leer la tarea ahora y después vemos el tema de la interrogación. ¿Ya? Vamos con la tarea entonces. Déjenme buscarla. Tarea 5. La rúbrica. Tarea 5. Me equivoqué. Ya. Entonces, estamos. Ya. Les comparto pantalla al tiro. Vamos entonces. Tarea 5. Dice, tarea 5, tarea unidad virtual de aprendizaje 5, funciones. Números especiales. En el universo de los enteros positivos existen algunos números que presentan ciertas características especiales. Para esta tarea consideraremos los números primos, los primos de Mersenne, los perfectos, los narcisistas y los amigos. Entonces, un número primo es aquel divisible solo por 1 y por el mismo número. Por ejemplo, 7 es primo ya que solo es divisible por 1 y por 7. En cambio, 8 no es primo ya que pese a ser divisible por 1 y por 8 también lo es por 2 y por 4. ¿Ya? Esta función me parece que ya se la dan ustedes, ¿cierto? Sí, esta ya se la dan, ya se encuentra aprobada, entonces ustedes no la tienen que hacer. Después están los primos de Mersenne. Es un número primo que puede ser representado como 2 elevado a n menos 1, siendo n algún entero positivo. Por ejemplo, el 31 es un número primo de Mersenne, ya que es primo y puede escribirse como 2 elevado a 5 menos 1. Por otro lado, 13 no es un primo de Mersenne, ya que pese a ser primo no existe un n entero para que se cumpla eso. ¿Ya? Entonces lo que ustedes pueden hacer acá es hacer una condición parecida a lo que hice yo. Primero tienen que verificar de que el número sea primo, ¿ya? Lo verifican de que sea primo con la función y después se ponen a encontrar hasta que se cumpla que el número sea igual a otro. ¿Ya? Ahí ustedes van viendo cómo van haciendo esa relación, de que 2 elevado a n me dé el número ingresado. ¿Ya? Después, respecto al número perfecto,
es aquel que es igual a la suma de sus divisores propios. Entiéndase por divisores propios de un número entero positivo mayor que 1, todos los enteros que lo dividen de forma exacta, ¿ya? Ahí les dan un tip de que el resto de la división sea 0, sin considerar el mismo número. Por ejemplo, los divisores propios de 6 son 1, 2 y 3. El 6 no se considera porque dice sin considerar el mismo número. Los de 28 son 1, 2, 4, 7 y 14, y así sucesivamente. Ahora, el 6 es un número perfecto porque es igual a 1 más 2 más 3, que son sus divisores propios, ¿ya? Lo mismo con el 28 porque es 7 más 14, 21, más 4, 25, más 2, 27, más 1, 28, ¿ya? No ocurre lo mismo con el 32, ya que la suma de los divisores propios del 32 son 1, 2, 4, 8, 16, 16 más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30, 31, ¿cierto? Espérate, 16 más 8, 20, ¿cuánto di? 16 más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30. Este sí debería ser. Ah, no, 30, no 31, no 32, eso, no 31, por eso. Disculpen, ya. Y seguiríamos con el número narcisista. Es aquel que es igual a la suma de sus dígitos, elevando a cada uno la cantidad de cifras que tiene. Por ejemplo, el 153 tiene tres cifras, por lo tanto hay que hacer 1 elevado a 3, más 5 elevado a 3, más 3 elevado a 3. Ahora, ¿cómo encuentran la cantidad de cifras de un número? Ahí lo hicimos recién en la ayudantía. Esto tiene que funcionar para un número, o sea, de 3 cifras, de 5 cifras, de 7 cifras, de n cifras, ¿ya? Y por último, los números amigos son dos números enteros, ya n y m, van a ser amigos entre sí si la suma de sus divisores propios de n es igual a m, y la suma de los divisores propios de m es igual a n. Por ejemplo, 220, sus divisores propios son todos estos, ¿ya? Y da como número el 284. Y los divisores propios de 284 dan el 220. Tiene que existir esa correlación. No es que funcione solamente para uno. Los divisores propios de 220 me tienen que dar el otro número, y los divisores propios del otro número me tienen que dar el 220, la suma, ¿ya? Entonces, esa es la explicación en torno a los números. Acá en la ayudantía hicimos algo casi igual a la tarea, porque en vez de hacerlo con un número amigo, etcétera, lo hicimos con el número palíndromo, ¿ya? De hecho, acá este caballero de Eduardo Sáenz tiene hartos videos en torno a esas cosas, ¿ya? Para que se den una vuelta si es que les interesa. Y por último, les dan el contexto del programa. Un grupo de profesores ha recibido un cuantioso contrato para desarrollar una aplicación en Python que solicita al usuario dos números enteros y determine si estos son especiales en alguna de las categorías ya mencionadas. Recuerden que los especiales son los que cumplen alguna de estas cosas, ¿cierto? Voy a abrir el video. ¿Ya? Entonces, un uso importante de las funciones en la industria de desarrollo de software es el poder separar un problema complejo en partes más simples y manejables, es decir, hacer funciones. Este grupo de profesores ha desarrollado la entrada y salida de datos, es decir, los inputs y los print, y ha puesto a disposición de usted este código en un archivo llamado principal.py, ahí es donde se ejecuta el programa. Desde este archivo se llaman diversas funciones para resolver el problema que nos enfrentamos. El archivo principal.py no debe ser modificado, ¿ya? Y no se entrega, que me entregan el otro, el funciones.py. A su vez, pone a su disposición un archivo llamado funciones.py que incluye las siguientes funciones que son utilizadas desde él. Entonces tenemos los primos, que ya sabemos que está hecha, porque le dice esta función ya se encuentra desarrollada y probada en su totalidad. Y después les tienen que crear la función primo de Mersenne, perfecto, narcisista y amigos. Y en estas en estas 4, tienen que ustedes desarrollar la función, ¿ya? Así que eso. Después, como bono, se incluye también la implementación de la función suma divisores propios, que resuelve un número entero y retorna la suma de sus divisores propios. Usted puede decidir si esta función le es de utilidad o no. Entonces ahí prácticamente les dieron cómo obtener la suma de los divisores propios. Entonces tienen que usarlo porque se usa para determinar ciertos números que ya vimos. Ahora, para la entrega, y queda total, como que se lo recalcan mucho, solo debe modificar el archivo funciones.py. Se debe definir cada función solicitada. No usen input ni print, acaban solamente las funciones, como viene el archivo, ¿ya?
deben estar como mínimo las 5 funciones solicitadas, es decir, primo, primo de Merced, perfecto, narcisista y amigos. Ahora, la ejecución del programa. El programa se va a ejecutar en el archivo principal y este debe estar en la misma carpeta que el archivo funciones.py. ¿Por qué? Porque se van a llamar las funciones, ¿ya? Si ambos están en la misma carpeta, al ejecutar principal.py se le solicitará al usuario ingresar 2 números enteros mayores que 1. Puede verificar esto apenas descargue los archivos de la tarea. Como las funciones no están implementadas todavía, el programa inicialmente solo pide datos y nada más. Entonces, un ejemplo de ejecución con el programa base sin haber hecho nada. Ingreso un número entero mayor que 1, ingreso otro número entero mayor que 31. Listo, y queda ahí. ¿Por qué? Porque no existen las funciones. Ahora, luego de implementar las 5 funciones, ¿qué tiene que pasar? Me va a decir, voy y ingreso el número, listo, me dice 13, ingreso otro, 31, 31 es primo de Merced. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, para los números, los números amigos, que cuando se comparan dos, ahí ustedes tienen que usar esos dos. ¿Ya? Por ellos tienen que se hace 2 veces. Ahora, recuerde, una vez más que usted no debe incluir ningún input ni ningún print, ya que toda la interacción con el usuario se encuentra implementada en el archivo principal.py, el cual no debe modificar. Ahí es donde ustedes prueban su función. A mí no me entregan el archivo principal.py, a mí ustedes me entregan funciones.py y ese es el que yo reviso, ¿ya? Si me llegan a entregar un principal.py, ahí van, ¿ya? Me falta leer la rúbrica ahora y estaríamos listos. Para cada, ya, primero el criterio. Así como yo reviso con estas cositas, si bien las que aparecen en aulas distintas porque son los puntajes parciales, esto es lo que ustedes deberían tener en mente al ejecutar su programa para tener un 100, ¿ya? Primero, realiza la operatoria correctamente para saber si un número cumple con la propiedad de la función, ¿ya? Entonces acá yo les reviso todas sus funciones, si se equivocaron en algún lado, si hacen algo de más, van descuento, ¿ya? Por ejemplo, si se ponen a sumar todos los números y después no ocupan esa suma, hay menos puntajes parciales, ¿ya? Ahora, hace la comparación para obtener el booleano que representa si el número solicitado cumple o no con la propiedad, ¿ya? Acá. Sus funciones tienen que entregar solamente true o false. True o false. No pongan return si es, o si es de Mersenne, o si es tanto, no. Verdadero o falso, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ser capaces de mostrar o sea, de hacer las comparaciones para ver si el número cumple, ¿ya? Si el número, por ejemplo, era Capicúa, yo tengo que comparar si el número original es igual con el número dado vuelta. Si cumple eso, quiere decir que es Capicúa, por lo tanto yo retorno la variable, o sea, el booleano true. Ya acá tienen 5 puntos. Retorna el booleano obtenido, si le ponen return, está bien. Ahora, si está mal eso, van a tener menos puntaje. Si le ponen retornar sí, ahí no hay puntaje. Bueno, bonus. Usa de forma pertinente la función suma de divisores propios dentro de otra función. Acá van a tener más 5. Ahora, a estas personas me preguntaron que yo en la tarea, en la última, que les ponía bonus 0. Y me decían, oye, pero eso no era obligatorio. Y sí, pues si se fijaban, la tarea sumaba 100 puntos y acá sumaba 110. Por eso yo les ponía 0. Ahora, se me olvidó preguntarle al profe, para las personas que tuvieron un 100 y quedaron con los 10 puntos, si se les puede ocupar con una tarea o si se les acumularán en algo, ¿ya? Y por último, bueno, descuento, el programa no se ejecuta para el código base, ¿ya? El programa .pi tiene que funcionar, yo lo voy a descargar una vez, por eso voy a ir probando sus funciones. Y si uso un input o un print dentro de las funciones, si son menos 10, que onda es cada vez que ocurre. Onda, si me hacen para las 5 funciones, tienen menos 50 puntos el tipo, ¿ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, queja? ¿Nada? Estaríamos listos entonces. Que se queden las personas que voy a interrogar. Que es... no me acuerdo quién eran. Déjenme verlo ahora. Es María Fernanda Ramírez, Sebastián Flandes, Ignacio Órdenes, Camila Montiel y Astrid. ¿Ya? Y estaríamos listos. Que tengan bonito fin de semana. Cualquier cosa me preguntan. Estamos.